Martes 4 de julio. Un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Retomamos la lectura del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Lectura pues que hemos traído en las últimas semanas. Y recordará cómo el pasado sábado iniciábamos exactamente la lectura del capítulo 8, ¿verdad? Con el relato de la petición del centurión romano para que Jesús fuese a su casa a sanar a un criado que estaba enfermo. Ahí pues meditábamos sobre ese relato muy bonito. Luego pues el día de ayer, por ser una festividad, pues no tomamos o no continuamos leyendo Mateo en su capítulo 8, pero hoy, a partir del versículo 23, corresponde pues para que este día podamos meditar en él. Y comienza el relato presentándonos a Jesús, que se encuentra con sus discípulos en Cafarnaúm. Recordemos que Cafarnaúm era una ciudad de Galilea y que estaba ubicada a la orilla del mar, ¿verdad? Que se conocía como Mar de Galilea. Como decíamos, fue en esa ciudad donde el Señor Jesús pues puso así como su centro de operaciones. Pero ahora se nos dice que el Señor Jesús se sube a una barca y se dirige al otro lado del lago. Claramente vamos a ver nosotros cómo el Señor va transportándose en esa barca de norte a sur. Exactamente va hacia la ciudad de Gadara. Y digo esto porque claramente el Evangelio de mañana nos va a presentar cuando el Señor Jesús va a desembarcar en tierras, ya en las tierras de Gadara, al otro lado del mar. Pero es interesante cómo mientras van hacia ese lugar, el Señor pues va ahora en el barco, y dice la palabra que de pronto se levantó en el mar una tempestad muy fuerte. Hermanos, aquí podemos claramente entonces nosotros descubrir una enseñanza. Y es que aun cuando andamos haciendo la obra de Dios, las tempestades siempre van a llegar. El que nosotros estemos sirviendo al Señor Jesús no nos exime de que podamos nosotros pasar por tempestades, ¿verdad? Eso pues no estamos exentos de pasar tribulaciones. Pero es interesante porque en esta tempestad los discípulos no están solos. El Señor Jesús va con ellos. Y eso también es otra enseñanza, porque en nuestras dificultades debemos nosotros de verdaderamente esforzarnos para que sea el Señor el que esté siempre respaldando nuestra vida. Sabemos que las dificultades buscarán siempre
pues robarnos la paz. Las dificultades traerán siempre un propósito, ¿verdad? Y es de atormentar nuestra vida. Pero le puedo recordar que cuando estamos viviendo una tempestad con la ayuda del Señor, esa tempestad será más llevadera, esa dificultad pues tendrá solución más rápida. Eso era lo que le sucedía a estos apóstoles. Ellos van ahorita en la barca, están en una tempestad, pero Jesús está con ellos. Y aunque el texto nos dice que el Señor estaba dormido, vemos cómo ellos se van a apresurar a despertarlo. Pero veamos, el texto dice que las olas cubrían la barca, la tempestad estaba muy difícil, pero el Señor estaba dormido. Ahora, el que Jesús estuviese dormido nos dice a nosotros dos cosas importantes. Número uno, el que el Señor durmiera en esa gran tempestad, lo primero que nos dice es qué grande era la fatiga que el Señor tenía. O sea, tan cansado estaba que la tempestad que estaban pasando no lo despertaba. Pero esto nos habla de que el Señor Jesús se cansaba, de que el Señor Jesús experimentaba debilidad como todos nosotros. Y esto, fíjese, es importante porque muchas personas, cuando hablamos del Señor Jesús, muchas piensan que como Dios, Él no se cansaba, Él no se agotaba, Él no tenía debilidades. Y es cierto, como Dios no las tenía, pero como hombre sí. Y aquí vemos una de ellas. El Señor está tan cansado que aun cuando están pasando por una tempestad, Él sigue dormido. Pero el segundo ejemplo o la segunda enseñanza que podemos aprender sobre este sueño profundo del Señor es, hermanos, la confianza que Él tenía en el Padre. Pues Él sabía que aunque la tempestad era fuerte, su confianza en el Padre era más grande todavía. Y eso también es importante en nuestras vidas. Porque, hermanos, en nuestra vida nos vamos a tener que enfrentar con diversos tipos de tempestades. Habrán algunas que serán leves, otras más fuertes, y probablemente llegarán algunas pues que serán verdaderamente grandes y que buscarán o pondrán a prueba nuestra fe, pondrán a prueba nuestra confianza en Dios. Pero es ahí entonces donde debemos nosotros de recordar que aunque la tempestad que nos toque vivir, que aunque el problema que estemos pasando sea grande, mucho más grande es nuestro Dios. Que aunque la dificultad que usted esté pasando, querido amigo, sea verdaderamente difícil, no olvide que la fidelidad de Dios sobrepasa ese problema. Y si nosotros verdaderamente confiamos, grande y fiel es Dios para obrar en nuestras vidas. Ahora, ante esta situación, vemos como dice la palabra que los discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. O sea, notemos cómo ellos ahora deciden despertarlo. Pero ¿qué esperaban los discípulos que hiciera el Señor? ¿Verdad? Si nosotros comenzamos a meditar sobre cuál era la idea de los discípulos al despertarlo, podríamos pensar que ellos esperaban que el Señor Jesús pues pudiese ayudarles con las cuerdas de la barca, que el Señor pues les ayudara, ¿verdad?, a sostener a lo mejor pues las velas, ¿verdad?, a sostener los lazos, que el Señor les ayudara a botar agua, ya que dice la palabra que las olas cubrían la barca,
o que les dijera: miren, oremos y pidamos al Padre para que nos proteja. Pero el Señor no hizo nada de eso. Dice la palabra que inmediatamente Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Pareciera como que la respuesta que el Señor está dando no fuera la que esperaban los apóstoles, ¿verdad? Porque en lugar de ayudarles inmediatamente y dar la respuesta que ellos esperaban, el Señor les echa en cara su fe. Pero ¿por qué sucede esto? Porque, hermano, la fe, la cual hemos dicho que es la confianza en Dios, hay momentos en los cuales la fe son momentos en los cuales podemos nosotros darnos cuenta de cuán grande o cuán pequeña es nuestra fe. Y los momentos en los cuales podemos descubrir el tamaño de la fe que tenemos son los momentos de dificultad. En los momentos de alegría, en los momentos de abundancia, en los momentos de prosperidad, cualquier persona dice tener fe y se le cree, ¿verdad? Pero la verdadera fe se mide en la tempestad, en la dificultad, en el problema, en la necesidad. Es aquí entonces donde el Señor le dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Podemos ver cómo el miedo se contrapone a la fe, porque la fe es confianza, el miedo obviamente es desconfianza. Pero aquí es donde también podemos ver verdaderamente el papel de la fe. Yo siempre he dicho, estamos viviendo crisis de fe. Muchas personas lamentablemente no creen, y como decíamos el día de ayer en el Evangelio, utilizan la frase que dijo el apóstol Tomás, ¿verdad? Cuando dijo Tomás: hasta no ver, no creer. Pero recuerdo que le decía que en las cosas de Dios y en las cosas de la fe debe de ser al revés. En las cosas de la fe debe de ser que nosotros debemos de creer para ver las maravillas de Dios. Así ahora entonces el Señor les echa en cara su fe. Pero ahora viene el Señor y con autoridad va a reprender la tempestad. Vea que dice la palabra que entonces se levantó y dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. O sea, notemos cómo el Señor ahora está haciendo uso de esa autoridad que Él tiene sobre la creación, sobre la naturaleza. Le ordena a la tempestad, le ordena al viento y al mar que obedezcan. Y claramente dice la palabra que sobrevino una gran calma. Pero hermanos, aquí es donde podemos ver entonces un hecho sobrenatural del Señor Jesús. Porque ¿quién es aquella persona que puede ordenarle al viento, que puede ordenarle al mar? Solo Dios. Y por eso podemos entonces declarar que Jesús es Dios. Ahora, es interesante porque aquellas personas, dice, aquellos hombres, hablando de los apóstoles, quedaron maravillados. O sea, ellos, y quién no, ¿verdad? Al ver pues que el mar obedece, que el viento obedece, quedaron maravillados. Y vea que dice la palabra que fue ahí donde ellos se hicieron una pregunta. Y ellos dijeron: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Recuerde que hemos dicho que el capítulo 8 es prácticamente el capítulo donde se materializan las enseñanzas del Sermón de la Montaña. Pero es aquí entonces donde, después de elegir a los 12, porque
Es en el capítulo 6 donde el Señor ha elegido a 12 a quienes va a llamar apóstoles. Ahora el Señor les está dando muestras de su poder, le está dando muestras de su autoridad a los 12. Pero aquí es donde ellos ahora se hacen una pregunta: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Ahora, es interesante, fíjese cómo en el Evangelio de Mateo, y eso lo vamos a ver en las semanas siguientes, a partir de este versículo, que es el versículo 27 del capítulo 8 de San Mateo, aquí comienza un ciclo que va a terminar en el capítulo 16 de este mismo Evangelio. Y va a terminar con la pregunta que el Señor Jesús les va a hacer a los discípulos cuando les va a decir: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y finalmente les va a preguntar a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa pregunta que el Señor les va a hacer es la misma pregunta que ellos se hacen aquí, cuando ellos preguntan: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? O sea, ellos ahora se están preguntando. Pues a partir de aquí, a partir del capítulo 8, versículo 27, hasta el capítulo 16, versículo 33, el Señor se va a dedicar a responder esa pregunta. Por esa razón es que vamos a ver una serie de milagros que nos va a presentar el Evangelio de Mateo. Vamos a ver enseñanzas que el Señor va a dar a los 12, y de esa manera estará respondiendo a esta pregunta que ellos se hicieron. Pero hermano, esto es lo que siempre el Señor hace cuando en el corazón de nosotros se despierta ese deseo de conocer a Jesús. Siempre que usted tiene un deseo de conocerlo, el Señor, hermano, le va a demostrar y le va a permitir a usted ese privilegio. Por eso el despertar en nosotros ese deseo de conocer al Señor es una de las obras maravillosas del Espíritu Santo. Por eso hoy podemos nosotros sentirnos verdaderamente dichosos, porque esa pregunta de ¿quién es este? Nosotros tenemos la respuesta. Y claramente la respuesta es la que dio Pedro allí en el capítulo 16. Cuando Pedro le dijo: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esa es la respuesta, hermanos. Y a ese Cristo es que nosotros adoramos, al que todo lo puede, al que tiene autoridad sobre las olas, sobre el viento y sobre el mar, a quien tiene toda autoridad, y nosotros podemos entonces adorar y glorificar su nombre. Ante esto, le animo, ¿verdad?, para que nosotros podamos honrarle, para que conociendo nosotros el Dios que adoramos, podamos verdaderamente entregarle nuestro servicio, nuestra vida, toda honra y toda gloria. Porque recuerde, adoramos a un Dios que todo lo puede. Adoramos a un Dios para quien no hay imposibles. Adoramos a un Dios que tiene la autoridad sobre la creación, sobre las olas, sobre el mar. Pero yo termino, hermano, recordándole que si el viento, que es parte de la creación de Dios, le obedecen, que si el mar, que también ha sido creado por Dios, le obedecen al Señor, ¿por qué el ser humano tristemente le cuesta obedecer? ¿Por qué el ser humano se vuelve desobediente cuando somos parte especial de la creación de Dios? Creo que es aquí donde podemos aprender, ¿verdad?, de la naturaleza, porque la naturaleza verdaderamente le obedece al Señor. Esto también es importante para que nosotros obedezcamos fielmente a nuestro Dios, pues Él nos hizo, como dice el Salmo 95,
y no nosotros. Por eso, hermanos, ¿quién es este?, dijeron los apóstoles, a quien hasta el viento y el mar le obedecen. Nosotros hoy sabemos que es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Verdaderamente que este día el Señor bendiga nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.